Hay cosas que uno no debería investigar. Hay lugares en los que no deberíamos entrar. Yo lo aprendí de la peor manera posible. Mi nombre es Isabel. Soy antropóloga, o al menos lo era antes de que todo esto ocurriera. Pasé años estudiando rituales y fiestas tradicionales en comunidades aisladas de América Latina. Siempre fui escéptica, ¿sabes? Esa persona que cree que todo tiene una explicación racional, que los mitos son solo historias creadas para dar sentido al mundo. Hasta que llegué a San Lucero, descubrí este pueblo por casualidad, hojeando archivos antiguos en la biblioteca de una universidad. Una nota al pie mencionaba una celebración extraña, la Fiesta del Olvido. Según el texto, era una tradición de más de 300 años, en la que todos los habitantes pasaban un día entero fingiendo no reconocerse, ni familias, ni amigos, ni vecinos, como si todos fueran extraños. Parecía fascinante. Pensé que sería mi gran investigación, quizá hasta un libro. Nadie lo había estudiado a fondo. No sabía que había un motivo para eso. El viaje a San Lucero fue una pesadilla. 8 horas en autobús, por caminos de tierra que serpenteaban entre las montañas de Chiquimula. El conductor, un señor de unos 60 años con bigote gris, se puso raro cuando mencioné mi destino. ¿San Lucero?, repitió, mirándome por el retrovisor. ¿Está segura, señorita? Sí. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No respondió. Solo negó con la cabeza y siguió conduciendo en silencio. Llegué al atardecer, cuando el sol empezaba a esconderse tras los picos de las montañas. San Lucero era exactamente como lo imaginaba, uno de esos pueblos congelados en el tiempo, casas bajas de barro y adobe, todas pintadas de azul descolorido, con puertas de madera oscura y ventanas pequeñas. Las calles eran de piedra irregular, tan antiguas que algunas ya se habían hundido con el peso de los siglos. En el centro había una plaza con una iglesia colonial. La torre del campanario estaba cubierta de óxido y las campanas parecían no haber sonado en décadas. El aire olía a maíz quemado, incienso y algo más. Algo que no lograba identificar, algo antiguo. Pocas personas caminaban por las calles, y todas, absolutamente todas, llevaban máscaras blancas de barro agrietado, máscaras sin expresión, sin boca, solo 2 huecos para los ojos. Caminaban despacio, en silencio, como si estuvieran en trance. Un escalofrío me recorrió la espalda. La dueña de la pensión donde iba a quedarme se llamaba Carmela. Era una mujer robusta, de unos 50 años, con el cabello negro recogido en un moño apretado. Cuando llegué, estaba en la puerta, limpiándose las manos en un delantal sucio. «Usted debe ser la investigadora», dijo sin sonreír. «Sí, Isabel. Mucho gusto». Me miró de arriba abajo, como si evaluara algo. «La fiesta comienza mañana al amanecer. Durará 3 días». «¿3 días?», pregunté sorprendida. Pensé que era solo 1. Antes lo era, ahora son 3. Carmela me llevó a una habitación pequeña en el segundo piso. Las paredes eran de piedra desnuda. Había una cama de hierro con sábanas blancas y una ventana que daba a la plaza. Nada más. «Una cosa», dijo desde la puerta. «Durante la fiesta, no intente hablar con nadie. No pregunte nada, solo observe. Pero vine justamente para entrevistar a la gente, entender el ritual». Me interrumpió. «Aquí, todos olvidan lo que deben». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, ya había bajado las escaleras. Pasé la noche en vela, escuchando sonidos extraños que venían de la calle. Pasos arrastrados, susurros en un idioma que no reconocía, y, de vez en cuando, el sonido de algo raspando las paredes. Al amanecer salí al balcón y vi algo que me heló la sangre. Todas las casas habían sido marcadas durante la noche. Símbolos blancos pintados en puertas y ventanas. Círculos, dentro de círculos. Líneas entrelazadas, formando patrones imposibles de descifrar. Y en el centro de la plaza, donde antes solo había piedras, ahora ardía una enorme hoguera, aún humeante. Las personas comenzaron a salir de sus casas, todas con las máscaras blancas. Se movían en silencio absoluto, formando filas que convergían hacia la plaza. No se tocaban, no se miraban. Era como ver un desfile de fantasmas. Tomé mi cámara y bajé para documentarlo todo.
Pero cuando me acerqué a la primera persona y traté de saludarla, simplemente pasó junto a mí, como si yo fuera invisible. Intenté con otras 5, 10 personas. Nada, ninguna reacción. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Todas me observaban, no directamente, pero sí por el rabillo del ojo, a través de los huecos de las máscaras. Sentía el peso de sus miradas, silenciosas, atentas. Corrí de regreso a la pensión. Carmela estaba en la cocina preparando tortillas. También llevaba una máscara ahora. «Carmela», llamé con la voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». No respondió. Continuó amasando la masa, como si yo no estuviera allí. «Carmela, por favor». Nada. Subí a mi habitación y cerré con llave. Mi corazón latía con fuerza. Tomé mi celular, pero no había señal, ninguna barra, como si el pueblo entero estuviera desconectado del mundo. Desde la ventana observé la plaza. Ahora estaba llena. Cientos de personas enmascaradas, de pie en círculos concéntricos alrededor de la hoguera. Nadie se movía, nadie hablaba. Y entonces, en el centro, vi una silla vacía, y todas aquellas personas, todas ellas, miraban hacia arriba, hacia mi ventana. Me quedé paralizada allí, incapaz de apartar la mirada. Cientos de máscaras blancas, todas vueltas hacia mí. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. De repente, todos volvieron a moverse, como si se hubiera encendido un interruptor. Continuaron sus círculos alrededor de la hoguera, lentos, rítmicos, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado algo. Querían que supiera que me estaban observando. Pasé el día encerrada en el cuarto, intentando entender. Revisé mis notas, busqué patrones, explicaciones antropológicas, ritos de renovación social, performances de liminaridad, teatro comunitario. Todo parecía tener sentido en el papel. Pero allá abajo, en la plaza, había algo que ninguna teoría podía explicar. Al caer la noche, escuché golpes en la puerta. «¿Señorita?», era la voz de Carmela. «La cena está lista». Abrí la puerta despacio. Ya no llevaba la máscara. Su rostro tenía una expresión neutra, vacía. «Carmela, ¿puede explicarme qué está pasando?». Me miró, pero era como si mirara a través de mí. «¿Quién es usted?». Sentí un nudo en la garganta. «Soy Isabel. Llegué ayer. Usted me recibió. ¿Recuerda?». «No la conozco», dijo sin emoción. «Nunca la he visto antes». Y bajó las escaleras. Bajé detrás de ella, con el corazón desbocado. «Carmela, basta». Habló conmigo esta mañana. En la cocina había 2 personas más. Un hombre mayor sentado a la mesa y una niña de unos 10 años. Ambos me miraron con la misma expresión vacía. «¿Quién es ella?», preguntó el hombre. «No sé», respondió Carmela, sirviendo sopa en cuencos de barro. «Apareció aquí». «No aparecí». Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. ¿Están fingiendo no conocerme? ¿Es parte del ritual? Silencio. La niña inclinó la cabeza, estudiándome. «Tiene miedo», susurró. «Sí, tengo miedo», admití, «porque están actuando como si yo fuera una extraña». «Es que lo es», dijo Carmela, volviendo a la cocina. «Aquí no recordamos a los de afuera». Subí corriendo a mi cuarto y tomé mi pasaporte, mi credencial de investigadora, mi celular con fotos. Bajé de nuevo y arrojé todo sobre la mesa. «Miren, me llamo Isabel Hernández. Vine de una universidad. Ustedes me esperaban». Los 3 miraron los documentos con curiosidad, como si vieran algo exótico, de otro mundo. «Papeles», dijo el hombre, tomando mi pasaporte. «Pero los papeles no hacen real a una persona». «¿Qué?». «Claro que sí». «No aquí», devolvió el documento. «Aquí, si nadie te recuerda, no existes. Salí de aquella casa. Necesitaba aire. Necesitaba entender». Las calles estaban desiertas ahora, iluminadas solo por antorchas que ardían en postes de hierro oxidado. Los símbolos blancos en las puertas parecían brillar con luz propia. Caminé sin rumbo, intentando encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme. Entonces lo oí, pasos detrás de mí. Me giré. No había nadie. Seguí caminando. Los pasos continuaban, varios,
pequeños, arrastrados, forastera. La voz era fina, infantil. Venía de un callejón oscuro a mi izquierda. Forastera, forastera. Otras voces se unieron, un coro de niños susurrando la misma palabra. Iluminé el callejón con la linterna del celular. 5 niños estaban allí, todos con máscaras blancas más pequeñas, del tamaño de sus rostros, de pie, en fila, inmóviles. Hola, intenté sonar tranquila. ¿Pueden ayudarme? Forastera que no recuerdan, forastera que nadie conoce, forastera que pronto será olvidada. Comenzaron a caminar hacia mí, despacio, aún susurrando. Retrocedí. Quédense ahí. No se acerquen. Pero siguieron avanzando, paso tras paso, y luego empezaron a correr. Corrí también. No miré atrás. Solo oía sus risas agudas, rebotando en las calles de piedra. Giré una esquina, luego otra. Cuando finalmente me detuve, jadeando, me di cuenta de que estaba perdida. No reconocía esa parte del pueblo. Las casas eran más viejas, más deterioradas. Algunas tenían las puertas abiertas, crujiendo con el viento. Otras estaban selladas con tablas. En cada una, pintado en blanco, había el mismo símbolo, un círculo con una línea atravesándolo como un ojo cerrado. Al final de la calle había un mercado nocturno, iluminado por velas. Puestos de madera vendían frutas, panes, telas. Había gente caminando, comprando, conversando en voz baja, todos sin máscaras. Finalmente, gente normal. Me acerqué a un puesto que vendía artesanías, objetos de barro, estatuillas, collares. La vendedora era una mujer delgada, de unos 40 años, con el cabello largo trenzado. Disculpe, dije, intentando sonar educada. ¿Podría decirme cómo volver a la pensión de Carmela? Me miró y sonrió. Una sonrisa extraña. Claro, querida. Pero antes, ¿quieres ver algo interesante? Abrió una caja de madera bajo el mostrador y comenzó a sacar fotografías viejas. Fotos amarillentas de personas posando serias, con ropas antiguas. Estas son de gente que vino aquí a hacer investigaciones. Como tú. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabe que estoy haciendo una investigación? Todos lo saben. Siguió sacando fotos. El pueblo siempre lo sabe. Entonces puso una foto frente a mí. Era yo. Mi foto. Tomada ese mismo día, en la plaza. Estaba de espaldas, pero era inconfundible. Mi ropa, mi mochila, mi cabello. ¿De dónde sacó esto? Estaba aquí. Siempre ha estado. Tomé la foto con las manos temblorosas. Pero había algo mal. Muy mal. Mi rostro estaba borrado. Donde debería estar mi cara, solo había una mancha blanca, como si alguien hubiera raspado la imagen con un cuchillo. ¿Qué es esto? La mujer se inclinó y susurró. Es lo que ocurre con aquellos a quienes el pueblo decide olvidar. Dejé caer la foto y eché a correr. Pasé por otros puestos y en todos vi lo mismo. Fotos mías, decenas, desde distintos ángulos, en distintos momentos, todas con mi rostro borrado, como si ya estuviera siendo borrada de la realidad. Por fin logré encontrar el camino de regreso a la pensión. Subí las escaleras tropezando, cerré la puerta y atranqué la cama contra ella. Me quedé allí, sentada en el suelo, abrazando las rodillas. Afuera, escuché las campanas de la iglesia, un sonido lento, fúnebre, 12 campanadas. Y luego, desde la plaza, oí cánticos, voces al unísono, cantando algo que no entendía. No era español, no era ningún idioma que conociera. Fui hasta la ventana y miré. La plaza estaba llena otra vez. Cientos de personas en círculo. Y en el centro, en la silla que antes estaba vacía, estaban colocando algo. Un muñeco de paja, vestido con ropa igual a la mía, con una foto pegada en el rostro. Mi foto, con la cara borrada. Y entonces, le prendieron fuego. Observé al muñeco arder toda la noche. Las llamas se alzaban altas, tiñendo las máscaras blancas de naranja y rojo. El canto continuaba, hipnótico, con un ritmo que parecía penetrar los huesos. Y supe, con absoluta certeza, que aquello no era solo un ritual, era una sentencia. Cuando salió el sol, la hoguera se había convertido en cenizas. La plaza estaba vacía, como si nada hubiera pasado.
pero yo sentía la diferencia. Era como si algo me hubiera sido arrancado, una parte que no podía nombrar. Miré mis manos y parecían menos sólidas, menos reales. Bajé las escaleras. La pensión estaba en silencio. Carmela no estaba en la cocina. No había nadie. Salí a la calle. Necesitaba irme, salir de San Lucero antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegué a la entrada del pueblo, donde comenzaba el camino de tierra, había una barrera, no física, algo peor. 3 hombres estaban allí, quietos, con las máscaras puestas, sin hablar, solo bloqueando el paso. Intenté pasar. Se movieron, formando una pared humana. Déjenme pasar. Mi voz salió débil, temblorosa. Solo quiero irme. Silencio. Por favor. Uno de ellos inclinó la cabeza, despacio, como un ave estudiando a un insecto. Retrocedí. No servía de nada. No me dejarían salir. Volví por el mismo camino, el desespero creciendo en el pecho. Pasé por la plaza, por la iglesia, por las casas azules. Y entonces lo noté. Las personas que cruzaban por las calles no solo fingían no conocerme, atravesaban mi cuerpo, literalmente. Un hombre cargando un saco de maíz pasó a través de mí. Sentí un frío penetrante, como si mis átomos se dispersaran por un segundo. Intenté gritar, pero mi voz apenas salió. Estaba desapareciendo. Corrí hacia el mercado. Necesitaba encontrar a aquella mujer, hacer que me dijera cómo revertirlo. Pero los puestos estaban distintos ahora, vacíos, abandonados, hasta que la vi. En el centro del mercado había un nuevo puesto, cubierto con una tela roja oscura, y dentro, colgada de cuerdas, había ropa, mi ropa, los pantalones que usé el primer día, la camisa que llevaba ayer, mi mochila, mis zapatos. Todo estaba allí, a la venta, como reliquias de alguien que ya no existía. Un cartel de madera decía: «Recuerdos de la forastera olvidada». Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de piedra, y entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Todavía estás aquí?» Me giré. Era la niña de la pensión, la de 10 años. No llevaba máscara ahora. Sus ojos eran oscuros, demasiado profundos para una niña. «Ayúdame», supliqué. «Por favor, no quiero desaparecer». Se agachó frente a mí. «No entiendes. No es que vayas a desaparecer. Ya desapareciste. El pueblo te olvidó. Y cuando el pueblo olvida a alguien, esa persona nunca existió. Pero sí existo. Estoy aquí. Por ahora», inclinó la cabeza. «Pero pronto tú también olvidarás. Olvidarás tu nombre. ¿De dónde viniste? ¿Quién eras? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto?» La niña miró alrededor. Algunos pueblos sobreviven recordando. San Lucero sobrevive olvidando. Cada año elegimos a alguien de afuera, y lo olvidamos completamente. Así mantenemos viva nuestra propia memoria. Así no nos perdemos. Eso es una locura. Es supervivencia. Empezó a alejarse. Y tú fuiste la elegida de este año. Deberías sentirte honrada. Tu ausencia nos mantiene enteros. Espera. Pero ya había desaparecido entre las casas. Vagué por el pueblo durante horas. O días. No lo sé. El tiempo comenzó a distorsionarse. Cada vez que intentaba recordar algo, la memoria se deslizaba. Mi nombre se volvía difuso. Mi vida anterior, nebulosa. Intenté escribir. Encontré papel y un bolígrafo abandonados. Empecé. Mi nombre es... Pero la palabra no vino. Miré mis manos. Estaban transparentes. Podía ver a través de ellas. Entré en la iglesia. Estaba vacía, fría. Los bancos cubiertos de polvo. En el altar, una colección de objetos extraños. Relojes, gafas, libros, cámaras. Cosas de otras personas, de otros olvidados. Dejé mi cámara allí. Ya no tenía sentido cargarla. Cuando salí, ya era de noche otra vez. O tal vez mañana. No podía distinguirlo. Y entonces lo vi. El autobús. El mismo que me trajo. Detenido en la entrada del pueblo, el motor encendido. Corrí. Usé toda la fuerza que me quedaba. Subí el primer escalón. El conductor era el mismo hombre del bigote gris. «Por favor», susurré. «Sáqueme de aquí». Me miró por el retrovisor. Por un momento, un solo momento, vi reconocimiento en sus ojos. «Ya es tarde, señorita.
y cerró la puerta. En mi cara. El autobús partió, levantando polvo. Me quedé allí, sola en el camino. Cuando me giré, vi el viejo cartel en la entrada del pueblo. Bienvenida a San Lucero. Y debajo, en letras raspadas, casi borradas: nadie recuerda a los que se van. Caminé de regreso. No tenía a dónde ir. No tenía a dónde volver. Pasé por la plaza. La gente seguía con sus vidas, riendo, conversando, viviendo, completamente ajenos a mi presencia o a mi ausencia. Me senté en un banco de piedra. Intenté recordar algo, cualquier cosa. ¿De dónde había venido? ¿Por qué estaba allí? Había un motivo, algo importante. ¿Una investigación? ¿Un libro? No puedo recordarlo. A veces, cuando cae la noche, veo a otros como yo, figuras translúcidas vagando por las calles. Los olvidados, los borrados. Nos miramos, pero no hablamos, porque no hay nada que decir. No hay nadie que recuerde. Si alguna vez viajas por las montañas de Chiquimula y oyes hablar de un pueblo llamado San Lucero, no vayas, no investigues, no intentes entender. Algunos pueblos sobreviven olvidando, otros olvidan para sobrevivir. Y si aún así decides ir, recuerda una cosa: cuando ya no estés allí, nadie te echará de menos, porque para ellos nunca exististe, y pronto tú también lo creerás. Lo sé, porque ¿cómo era? ¿Mi nombre? Me llamo Antonio, y hace 12 años que recorro las carreteras del norte de México, Zacatecas, Durango, Chihuahua. Conozco cada curva, cada gasolinera abandonada, cada pueblo que aparece en el mapa pero que parece no existir de verdad. Pero hay un lugar que nunca he podido olvidar, un lugar que, hasta hoy, me hace dar un rodeo de 30 kilómetros solo para no pasar por allí de noche. Ese lugar se llama El Cauce. La primera vez que paré allí fue por necesidad. Mi camión tenía un problema en el radiador y necesitaba agua. Era media tarde, el sol quemaba el asfalto, y cuando vi esas 3 calles de tierra surgir al costado de la carretera, pensé que encontraría a alguien que pudiera ayudarme. El Cauce no aparece en ningún mapa turístico. Está justo en medio del camino entre Zacatecas y Durango, en una región donde el desierto empieza a ceder ante las montañas. Es uno de esos pueblos que uno pasa y olvida, o al menos debería ser así. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni música saliendo de las casas. Solo ese silencio pesado, como si el aire estuviera lleno de algo invisible que apagaba todos los sonidos. Las casas eran viejas, de adobe y concreto descascarado. Algunas tenían puertas de madera tan antiguas que parecían sostenerse solo por costumbre. Pero lo que más me inquietó fue el canal. En medio del pueblo, cruzando las 3 calles principales, había un canal de concreto, ancho, quizá unos 4 metros, y profundo, muy profundo, pero estaba completamente seco. Ni una gota de agua, solo tierra resquebrajada y algunas botellas rotas en el fondo. Detuve el camión frente a una tienda, el único lugar que parecía abierto. La puerta estaba entreabierta, y cuando entré, un hombre viejo, de bigote gris y ojos hundidos, me miró sin decir palabra. «Buenas tardes, señor. Necesito agua para el radiador. ¿Tiene alguna llave por aquí?». Tardó en responder. Me observó como si intentara decidir si yo era real o no. «Agua», murmuró. «Aquí no hay agua. Hace mucho tiempo». «¿Cómo que no hay agua? ¿Y ese canal ahí afuera?». Miró hacia la calle, hacia el canal seco, y su rostro cambió. Una tristeza vieja, mezclada con miedo. Ese canal antes fue un río, pero se secó. Se secó hace muchos años. Tomé 2 botellas de agua de la tienda y pagué. Antes de salir, pregunté: «¿Puedo dormir en la plaza esta noche? Estoy demasiado cansado para seguir». El viejo me miró de una manera extraña. «Puedes, pero no salgas del camión después de las 9». «¿Por qué?». No respondió. Solo volvió detrás del mostrador y fingió que ya no existía. Llené el radiador, comí algo que llevaba conmigo, y cuando el sol comenzó a ponerse, estacioné el camión en la pequeña plaza del Cauce. Era el único lugar con una bombilla encendida,
colgada de un poste viejo que se movía con el viento. La plaza era diminuta. Tenía unos bancos de cemento roto, una iglesia sin campana y, del otro lado, el canal. Aquel canal maldito. Encendí la radio, pero solo había estática. Intenté el celular, pero no había señal. Nada. Era como si el cauce estuviera fuera del mundo. La noche cayó rápido, y con ella llegó el olor, hierro, como sangre vieja mezclada con cera de vela. Un olor dulce y metálico que se colaba por las ventanas del camión y se pegaba en la garganta. Miré hacia el canal. La luz de la plaza iluminaba parte de él, pero el fondo seguía oscuro. Y entonces lo oí. Voces. Provenían del canal. Risas bajas, como de niños jugando. Luego un llanto. Luego una oración. Todo mezclado, como si varias personas estuvieran allá abajo, en el fondo del canal seco, conversando entre sí. El corazón se me aceleró. Abrí la puerta del camión y quedé en el umbral, intentando ver algo. Nada. El canal estaba vacío, pero las voces seguían allí. Cerré la puerta de golpe, aseguré los pestillos, encendí el motor, listo para irme, pero algo me detuvo. Tal vez el cansancio, tal vez el miedo de conducir con las manos temblando. Me quedé allí, sudando frío, mirando el canal, y las voces no pararon en toda la noche. Pasé la noche entera despierto. No logré dormir ni 5 minutos. Las voces iban y venían, como olas. A veces eran tan suaves que pensaba que lo había imaginado todo, pero luego volvían, más fuertes, más cercanas. Cuando por fin salió el sol, bajé del camión con las piernas entumecidas y el cuerpo dolorido. La plaza estaba vacía, el canal, tan seco como siempre. Ningún indicio de que algo hubiera pasado durante la noche, pero yo sabía lo que había escuchado. Fui otra vez a la tienda. El viejo estaba en el mismo lugar, como si no se hubiera movido desde el día anterior. «Buenos días, señor». Yo escuché cosas anoche, voces, venían del canal. No levantó la mirada. ¿Durmió en la plaza? Intenté dormir, y escuchó las voces. No era una pregunta, era una afirmación. ¿Qué son esas voces? ¿Hay gente viviendo allá abajo? El viejo al fin me miró. Sus ojos estaban rojos, como si él tampoco durmiera desde hacía días. Son los que el río no devolvió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quiere decir con eso? Suspiró, cansado, como quien ha repetido la misma historia demasiadas veces. Hace 30 años, el río que pasaba por aquí se desbordó. Fue una tormenta como nunca habíamos visto. El agua subió tan rápido que se llevó la mitad del pueblo. Casas, animales, personas, muchas personas. Se detuvo, mirando el canal a través de la ventana sucia. Cuando el agua bajó, algunos cuerpos fueron encontrados río abajo, pero la mayoría nunca volvió. Quedaron atrapados en algún lugar, y desde entonces, cada vez que llueve fuerte, ellos regresan. ¿Regresan cómo? No respondió, solo negó con la cabeza. Debí haberme ido en ese momento. Debí encender el camión y dejar ese lugar sin mirar atrás. Pero algo me retuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez la necedad de querer entender. Decidí quedarme una noche más. Durante el día, caminé por el pueblo. Las pocas personas que vi me evitaban. Entraban a sus casas cuando pasaba, cerraban las puertas, apagaban las luces. Era como si yo fuera una amenaza, o como si intentaran protegerme de algo. Fui a la iglesia. La puerta estaba abierta, pero no había cura, ni bancos, ni imágenes. Solo paredes desconchadas y un altar vacío. En el suelo, velas. Decenas de velas consumidas, con cera derretida formando charcos sobre el concreto. Y al fondo, un cuadro viejo, enmarcado con madera rajada. Era una foto en blanco y negro del cauce, de muchos años atrás. El canal estaba lleno de agua. Niños jugaban en las orillas. Hombres pescaban. Mujeres lavaban ropa. Era un lugar vivo. Ahora, solo era una tumba. Cuando la tarde empezó a caer, el cielo cambió. Nubes negras se juntaron sobre las montañas. El aire se volvió denso, pesado, y entonces comenzó a llover. Al principio, eran solo gotas gruesas y lentas, pero en cuestión de minutos se convirtió en un diluvio.
La lluvia golpeaba el techo del camión como tambores. El viento arrastraba hojas secas y polvo por las calles, y el canal empezó a llenarse. El agua subía rápido, muy rápido, pero no era como una inundación normal. El agua era oscura, negra, y olía a podrido, a hierro, a muerte. Y lo peor, no bajaba, subía, contra la gravedad, contra la lógica. Me quedé dentro del camión, mirando aquello, sin poder creerlo. El agua negra trepaba por las paredes del canal, derramándose sobre las calles, pero no se esparcía, giraba, como si estuviera viva, y entonces la vi, una mano, saliendo del agua, pálida, hinchada, con los dedos torcidos, como garras, y luego otra, y otra más. Empezaron a salir, cuerpos empapados, ropas rasgadas, pegadas a la piel podrida, cabellos largos cubriendo rostros sin ojos. Algunos arrastraban cadenas, otros piedras atadas a las muñecas. Subían del canal lentamente, como si despertaran de un sueño profundo, y cada uno de ellos caminaba hacia una casa. Vi a un hombre, con la piel verdosa e hinchada, caminar hacia una casa azul al final de la calle. Golpeó la puerta 3 veces, golpes lentos, pesados. La puerta se abrió y una mujer apareció. No gritó, no corrió, solo se quedó allí, parada, mirando a esa cosa que alguna vez fue humana. Y entonces sonrió, abrió los brazos y abrazó al cadáver como si fuera el marido que nunca dejó de esperar. No podía moverme, mi cuerpo estaba congelado, las manos aferradas al volante, los ojos fijos en aquella escena imposible. La mujer entró en la casa abrazada a esa cosa. La puerta se cerró tras ellos, y durante unos segundos todo quedó en silencio. Luego, otras puertas comenzaron a abrirse, una por una. La gente salía de las casas, ancianos, mujeres, incluso niños, todos en silencio, todos caminando hacia el canal, esperando. Y los muertos seguían saliendo del agua negra. Un niño, no debía tener más de 10 años cuando murió, arrastraba una piedra atada al tobillo. Sus ojos eran agujeros vacíos, pero parecía saber exactamente a dónde ir. Caminó hasta una casita de paredes agrietadas y golpeó la puerta. Una anciana abrió, cayó de rodillas y empezó a llorar. Pero no era un llanto de miedo, era de alivio, de añoranza. Mijo, por fin volviste. Lo abrazó, y él, aquel cadáver mojado y frío, también la abrazó. Quería encender el motor, quería irme de allí, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me obligara a quedarme, a mirar. Más cuerpos emergían, algunos solos, otros en grupos, tomados de las manos, como familias que se ahogaron juntas y nunca se separaron. Y entonces, uno de ellos me miró. Era una mujer, o lo que quedaba de una. El vestido blanco, que alguna vez debió ser hermoso, estaba desgarrado y cubierto de lodo. Su rostro, hinchado y deformado, aún mostraba que había sido joven. Se detuvo en medio de la calle y me miró. Dejé de respirar. Dio un paso hacia mí, luego otro y otro. Mi mano finalmente obedeció. Giré la llave. El motor rugió, pero se apagó. Lo intenté de nuevo. Nada. Estaba a 5 metros del camión. Giré la llave otra vez. El motor encendió. Metí la marcha y aceleré. El camión avanzó, los neumáticos resbalando sobre el barro. Pasé tan cerca de ella que sentí el olor. Ese olor a hierro, cera y podredumbre. No miré atrás. Conduje durante horas. Solo me detuve cuando el sol ya estaba alto y estaba a más de 100 kilómetros de distancia. Pero no pude olvidar. 3 días después, al volver a pasar por la carretera, decidí acercarme otra vez a el cauce, de día, solo para asegurarme de que no había enloquecido. Cuando llegué, casi no reconocí el lugar. Las calles estaban vacías, completamente vacías. Las casas abiertas, puertas arrancadas, ventanas rotas. Como si un huracán hubiera pasado por allí. Bajé del camión, caminé por la plaza, por el canal. No había nadie, ningún perro, ningún pájaro, ningún sonido. Solo huellas, huellas de pies mojados, en todas las puertas, en todas las ventanas,
como si algo hubiera entrado y se hubiera llevado a todos. Fui a la tienda. La puerta se movía con el viento. Entré. El viejo ya no estaba, pero en el suelo, junto al mostrador, había una vela encendida y al lado, una foto. Era el viejo, más joven, junto a una mujer con vestido blanco, la misma mujer que había venido hacia mí aquella noche. Salí corriendo, subí al camión y nunca volví. Hasta hoy, cuando paso por esa región, doy la vuelta. No importa cuánto combustible gaste, no importa cuántas horas pierda, porque sé lo que vi, y sé que en algunos lugares, los muertos no descansan, esperan la lluvia, esperan al río que nunca volvió, y cuando el agua finalmente llega, vienen a buscar lo que dejaron atrás. Algunos pueblos no tienen muertos, tienen recuerdos que se niegan a secarse. Me llamo Julián, Padre Julián. Fui enviado por la diócesis para reemplazar al párroco de un pequeño pueblo perdido en los Andes. Dijeron que el sacerdote anterior había muerto de causas naturales. Vejez, un corazón cansado, nada fuera de lo común. Pero cuando pregunté si podía hablar con alguien que lo conociera, el obispo desvió la mirada. Julián, eres joven, tienes fe, es lo que basta. No lo entendí en ese momento. Ahora lo entiendo. El viaje fue largo. Subí en autobús hasta donde la carretera lo permitió y luego tomé una camioneta con un hombre que no pronunció una sola palabra en todo el trayecto. Solo señalaba hacia arriba, hacia las montañas cubiertas de niebla, como si dijera, es allí. Cuando por fin avisté Santagüesa, ya caía la tarde. El pueblo estaba encajado entre dos cerros y la niebla descendía como un manto blanco y frío. Las casas eran todas de piedra gris, con techos de barro oscuro. No había colores, ni flores, ni niños jugando, solo silencio. El conductor me dejó en la entrada del pueblo, frente a un cartel de madera podrida donde aún se leía Santagüesa, fundado en 1847. Gracias, dije. No respondió, solo aceleró y desapareció en la curva. Tomé mi maleta y empecé a caminar. Las calles eran de piedra irregular, y el sonido de mis pasos resonaba como si estuviera dentro de una catedral vacía. No había nadie, ningún perro, ningún pájaro. Solo el viento frío cortándome el rostro. La iglesia estaba en el centro del pueblo. Esperaba que estuviera en las afueras, como suele ser, pero no. Estaba allí, grande, antigua, con dos torres puntiagudas y una campana que se movía sola, sin viento. Y a su lado, pegado a ella, estaba el cementerio. No detrás, no fuera, al lado, como si la iglesia y los muertos fueran una sola cosa. Subí los escalones gastados y empujé la pesada puerta de madera. Crujió. Dentro, el olor a incienso viejo y humedad me golpeó el rostro. Había velas encendidas en el altar, pero nadie cerca. Las imágenes de los santos parecían observarme con ojos hundidos y serios. Con permiso, llamé. Mi voz resonó entre las paredes de piedra. Nada. Dejé la maleta junto a un banco y caminé hasta el altar. Había un libro abierto, con una caligrafía antigua y temblorosa. Leí las últimas líneas escritas. 17 de mayo, Misa de los fieles. Presentes, todos. Ninguno faltó, como siempre. No había fecha del año. ¿Padre Julián? Casi grité. Me giré y vi a una mujer parada en la entrada. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello recogido en un moño apretado. Su rostro era extraño, demasiado pálido, como si nunca hubiera visto el sol. Sí, soy yo, respondí, intentando sonreír. ¿Y usted es? Estela. Cuido la sacristía. No sonrió, solo inclinó la cabeza. Debe de estar cansado. Le mostraré su habitación. Caminó delante de mí, en silencio. Subimos una escalera de piedra estrecha hasta el segundo piso de la iglesia. El pasillo era oscuro, iluminado solo por velas. Al final, abrió una puerta de madera. Aquí, señaló hacia adentro. Mañana, a las 5 de la mañana, suenan las campanas. La misa es a las 6. Todos estarán presentes. ¿Todos? Pregunté, curioso. ¿Cuántas personas viven aquí?
Me miró de una manera extraña, como si la pregunta no tuviera sentido. Todos los que deben estar. Y se fue. Me quedé solo en la habitación. Era sencilla. Una cama de hierro, un crucifijo en la pared, una ventana pequeña. Miré afuera. La niebla era más densa ahora. Apenas se distinguían las casas, pero pude ver el cementerio. Y juro por Dios, había gente allí, figuras de pie entre las tumbas, inmóviles, solo mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Cerré la cortina rápidamente y me senté en la cama. El corazón me latía con fuerza. Cálmate, Julián. Son solo vecinos visitando las tumbas. Es normal, pero no lo parecía. Intenté dormir, pero no pude. El frío era intenso, incluso bajo las mantas. Y entonces, cerca de las 3 de la mañana, las campanas comenzaron a sonar, solas. Salté de la cama y corrí a la ventana. Aparté la cortina de nuevo. Abajo, la iglesia estaba iluminada, y la gente, decenas de ellos, caminaba en silencio hacia la entrada, todos vestidos de negro, todos con el mismo rostro pálido. Bajé corriendo. Tenía que entender. Cuando llegué al salón principal, ya estaban sentados. Todos en los bancos, en silencio absoluto, mirando hacia el altar, mirando hacia mí. Buenos días, dije, con la voz temblorosa. Soy el padre Julián. Vine a sustituir al padre. Sabemos quién es, dijo un hombre en la primera fila. Tenía unos 60 años, quizá 80. Era difícil saberlo. Sea bienvenido a Santagüesa. Gracias. Yo no esperaba una misa tan temprano. Aquí siempre ha sido así, dijo una mujer del otro lado. Su voz era suave, pero fría. Las campanas llaman, y nosotros venimos. Intenté sonreír. Subí al altar y abrí el misal. Comencé la misa. Todo parecía normal, al principio. Respondían en el momento justo. Cantaban, se arrodillaban. Pero entonces me di cuenta. Ninguno parpadeaba. Y además, ninguno respiraba. Me quedé paralizado a mitad de la lectura. Miré de un rostro a otro. Pechos inmóviles, bocas cerradas, ojos fijos. ¿Padre?, llamó Estela desde la primera fila. ¿Ocurre algo? No, yo... Tragué saliva. Solo un momento. Terminé la misa en automático. Mis manos temblaban cuando levanté la hostia. Cuando finalmente dije, podéis ir en paz. Todos se levantaron al mismo tiempo y salieron en fila, sin ruido, sin pasos. Me quedé solo en el altar. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Tranquilo, estás cansado. Es la altura, el viaje. Pero entonces vi, junto a la puerta, un cuadro. Era una foto antigua, en blanco y negro, de toda la congregación de Santagüesa. Y debajo, una placa de bronce, en memoria de los fieles de Santagüesa, fallecidos en el terremoto de 1892, y los rostros de la foto eran los mismos, exactamente los mismos, que acababan de salir de la iglesia. Me quedé frente a aquel cuadro sin saber cuánto tiempo. Mis ojos recorrían cada rostro en la fotografía. Estela, el hombre de la primera fila, la mujer de voz suave, todos estaban allí, congelados en el tiempo. 1892. Más de 130 años atrás. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me apoyé en el banco más cercano y respiré hondo. No puede ser, es un error. Familias con nombres parecidos, descendientes. Debe de ser eso. Pero sabía que no lo era. Salí de la iglesia casi corriendo. Necesitaba aire, luz, algo que tuviera sentido. La niebla seguía cubriendo el pueblo, pero el sol empezaba a asomar débil en el horizonte. Las casas de piedra gris parecían tumbas. No salía humo de las chimeneas. No se oía nada. Caminé sin rumbo hasta que me encontré frente al cementerio. No quería entrar, pero algo me arrastraba. El portón de hierro estaba entreabierto. Lo empujé con cuidado y entré. Las lápidas eran antiguas, cubiertas de musgo, con inscripciones casi borradas. Empecé a leer los nombres. Estela Morales, fallecida el 12 de agosto de 1892. Ricardo Campos, fallecido el 12 de agosto de 1892. Luz María Vega, fallecida el 12 de agosto de 1892.
Todos con la misma fecha, todos en el mismo terremoto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Seguí caminando entre las tumbas, leyendo nombre tras nombre. Cada uno de ellos había estado en la misa. Cada uno de ellos estaba enterrado allí. «Busca algo, padre». Casi salté del susto. Me giré y vi a una anciana sentada en un banco de piedra, en la esquina del cementerio. Llevaba un chal negro sobre los hombros. Su rostro era arrugado como papel viejo, pero sus ojos eran demasiado jóvenes, brillantes, vivos. Yo solo estaba... No pude terminar. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Está confundido, ¿verdad? Todos lo están al principio». «¿Quién es usted?» «Mi nombre no importa. Llevo aquí mucho tiempo». Señaló las tumbas a su alrededor. «Igual que ellos». «¿Entonces es cierto?» Mi voz sonó más alta de lo que quería. «¿Están muertos?» «Depende de lo que llame muerto». Inclinó la cabeza. «No respiran, no comen, no duermen, pero tampoco se van. Se quedan, siempre se quedan». «¿Por qué?» «Porque Santagüesa no los deja». Di un paso atrás. El corazón me latía con fuerza. «¿Qué es este lugar?» La vieja se levantó lentamente, apoyándose en un bastón de madera. Caminó hacia mí. El golpeteo del bastón resonaba entre las tumbas. «Hay pueblos que los vivos fundan, y hay pueblos que los muertos mantienen». Se detuvo frente a mí. «Santagüesa pertenece a los muertos. Siempre ha sido así, desde el terremoto, desde que la tierra los tragó y los devolvió. Eso no tiene sentido. No necesita tenerlo», señaló hacia la iglesia. «El padre anterior también dudó. La sangre se me heló. ¿Qué le pasó?» No respondió. Solo miró hacia una lápida cercana. Caminé hasta ella y leí: «Padre Tomás Hidalgo, fallecido el 3 de enero de 2024. Pero dijeron que murió de causas naturales». «Así fue», encogió los hombros. «Santagüesa acepta a los que llegan, y cuando llegan, ya no se van». «Yo sí me iré», dije con firmeza. «Me iré hoy mismo. Puede intentarlo». Dio media vuelta y se alejó, desapareciendo entre la niebla. Corrí de vuelta a la iglesia. Tomé mi maleta, metí todo dentro sin cuidado. Tenía que irme. Ahora. Bajé las escaleras, crucé el salón principal, empujé la puerta y salí a la calle. Corrí hacia la salida del pueblo. Mis pies golpeaban la piedra. Mi corazón latía con violencia. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros por delante. Pero no me detuve. No podía detenerme. Vi el portón de entrada, el cartel de madera, Santagüesa. Pasé por él, y entonces estaba otra vez frente a la iglesia. Me detuve. Miré a mi alrededor. ¿Cómo? Lo intenté de nuevo. Corrí por otra calle. Seguí recto. No miré atrás. Solo corrí. Y de nuevo. La iglesia. Siempre la iglesia. Lo intenté 6 veces, 7, 10. Siempre terminaba en el mismo lugar. Caí de rodillas sobre la piedra fría, jadeando. Las manos me temblaban. Los ojos se me llenaron de lágrimas que no quería dejar salir. «No puede ser. No puede. Todos lo intentan, padre». Levanté la cabeza. Estela estaba de pie en la puerta de la iglesia, con las manos cruzadas sobre el pecho. «¿Por qué me hacen esto?», grité. «No somos nosotros». Su voz era tranquila, casi triste. «Es Santagüesa. Ella decide quién se queda y quién se va». «¿Y yo fui elegido?». No respondió. Entré en la iglesia. Estaba vacía, pero las velas seguían encendidas. Subí a mi habitación y cerré con llave. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. «Piensa, Julián. Tiene que haber una salida. Siempre la hay». Pero en el fondo, ya lo sabía. No la había. Pasé el día encerrado. No comí. No bebí agua. Solo recé. Le pedí a Dios que me sacara de allí. Pedí perdón por cualquier pecado que hubiera cometido. Pedí fuerza. Y cuando cayó la noche, las campanas sonaron de nuevo. Bajé. No sé por qué. Tal vez porque ya no había nada más que hacer. Tal vez porque en el fondo ya lo había aceptado. Ellos estaban allí, sentados en los bancos, esperando. Subí al altar, abrí el misal y comencé la misa. Cuando llegué a la comunión, Estela se acercó, se arrodilló, abrió la boca, coloqué la hostia en su lengua y ella susurró: «Bienvenido,
Padre, terminé la misa. Todos salieron en silencio. Me quedé solo en el altar. Y entonces lo vi por primera vez. A un costado de la iglesia, junto a la sacristía, había una puerta que no había notado antes. Fui hacia ella. Era de madera oscura, con una manija de hierro helado. Empujé. Dentro había una habitación pequeña, y en el centro, un ataúd, de madera simple, con una vela encendida al lado. Me acerqué lentamente. Todo mi cuerpo temblaba. Miré dentro, y vi mi propio rostro, tendido, con la sotana puesta, las manos cruzadas sobre el pecho. Retrocedí, tropezando. Caí al suelo. La respiración se me atoró en la garganta, pero la vela seguía encendida, y mi reflejo en el ataúd no se movía. No sé cuánto tiempo pasé allí, en el suelo, mirando aquel ataúd, mi cuerpo. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirarme, muerto, con una expresión de paz que yo no sentía. La vela temblaba, y en el silencio absoluto de la habitación, escuché algo, un susurro. Venía de dentro del ataúd. Mi propia voz. «Acéptalo, Julián, ya terminó, ya estás aquí». «No», logré decir, arrastrándome hacia atrás. «No estoy muerto, aún respiro. Mi corazón todavía late». «¿Por cuánto tiempo?» Llevé la mano al pecho. Esperé. 1 segundo, 2, 3, nada. Mi mano estaba quieta. No había latido, no había movimiento. Presioné con más fuerza, desesperado. Nada. «No, esto no puede estar pasando». Corrí fuera de la habitación, crucé la iglesia, bajé las escaleras a trompicones, salí a la calle. La niebla era tan espesa que apenas veía 3 pasos adelante, pero corrí con todo lo que tenía, hasta que choqué con algo. Alguien. Era el hombre de la primera fila, Ricardo. Me sujetó por los hombros con fuerza. Su piel estaba helada, sus ojos vacíos. «Padre, ¿a dónde va? Suéltame». Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte. «No hay a dónde ir», señaló a su alrededor. Miré, y los vi, todos a mi alrededor, de pie, inmóviles. Estela, la mujer de voz suave, la anciana del cementerio, decenas de ellos, todos observando. «¿Qué quieren de mí?», grité. «Nada», dijo Estela, dando un paso al frente. «Ya nos ha dado todo». «¿De qué habla?». «Un pastor». Sonrió con tristeza. «Santa Huesa siempre necesita un pastor, y cuando el anterior parte, otro llega». «No estoy muerto», grité. «Llegué aquí vivo». «¿Llegó?», preguntó inclinando la cabeza. «¿Estás seguro?». Y entonces recordé. El viaje, el autobús, la curva, el grito del conductor, el sonido del metal retorciéndose. Y después, nada, solo niebla y un hombre que me dijo que subiera a su camioneta. «No», susurré, cayendo de rodillas. Estela se arrodilló junto a mí, puso su mano en mi hombro. Estaba fría, pero curiosamente reconfortante. «No lo recuerda, padre, pero nosotros siempre recordamos. En el fondo, siempre lo sabemos». Las lágrimas me corrían por el rostro. No sabía si eran de miedo o de aceptación. «¿Cuánto tiempo?». «3 días», dijo suavemente. «Murió hace 3 días, y Santa Huesa lo trajo a casa». «¿Por qué?». «¿Por qué yo?». «Porque era necesario». Se levantó. «Porque aquí, los muertos necesitan un pastor, alguien que los guíe, que rece por ellos, que les recuerde que aún hay algo sagrado, incluso después. ¿Y si me niego?». «No puede». Fue la anciana quien respondió, apareciendo entre la niebla. Ya aceptó, en el momento en que celebró la primera misa, en el momento en que vio su ataúd, y no huyó. Intenté huir, pero regresó. Señaló la iglesia. «Siempre regresan». Me quedé allí, de rodillas, mientras la niebla se cerraba a mi alrededor. Los rostros de los muertos me observaban, pacientes, esperando. Y entonces lo entendí. No había salida. Nunca la hubo. Me levanté despacio, enjugué mis lágrimas y caminé de vuelta hacia la iglesia. Ellos me siguieron en silencio. Las campanas ahora suenan todas las mañanas. A las 5 en punto, bajo, me pongo la sotana, enciendo las velas, y cuando entran, los recibo con una sonrisa.
Porque ahora lo sé, soy el padre de Santagüesa, y Santagüesa no deja que sus pastores se vayan. A veces, cuando la niebla se disipa un poco, veo una figura en el camino, alguien con una maleta, caminando hacia el pueblo, perdido, confuso, y espero, porque pronto, él también lo entenderá. Y ahora mientras escribo esto, siento algo extraño. El viento sopla afuera, las campanas se mueven solas, y alguien llama a la puerta de la iglesia. «¿Padre?», dice una voz al otro lado, joven, asustada. «¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. Creo que me perdí». Cierro mi cuaderno, acomodo el cuello de la sotana y voy hacia la puerta, porque en Santagüesa siempre hay lugar para uno más. ¿Te atreverías a volver a esos pueblos donde las sombras parecen tener nombre? Si este relato te dejó con la piel de gallina, no olvides suscribirte para escuchar más historias que pocos se atreven a contar. Déjame en los comentarios qué parte te hizo dudar de la realidad. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.